Iglesia, nuevamente me alegra enormemente saludarlos esta noche. Vamos a dar sesión a esta importante capacitación orando. Padre bendito, nos presentamos esta noche delante de tu presencia y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos una vez más que tu Santo y bendito Espíritu ministre en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y comprender la palabra que queremos esta noche compartir. Padre, te pido que esta palabra sea de bendición en estos tiempos tan difíciles, donde triste y lamentablemente muchas iglesias, muchas denominaciones, hoy se han desviado de la verdad, se han desviado de la santidad. Hoy tenemos un evangelio muy pobre, un evangelio donde no se predica de salvación, de santidad. Y por eso, qué tema tan importante, amado Dios, estudiar los falsos profetas. Padre bendito, ponemos en tus manos esta reunión y llena de sabiduría y de entendimiento a cada persona que se ha podido conectar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Amén. Entonces, hermanos, miren, la palabra de Dios es muy clara y precisa en mostrarnos que en los últimos tiempos habían unos escenarios escatológicos. En los últimos tiempos, la Biblia nos muestra que van a suceder muchas cosas. Entonces, hay un escenario escatológico que es la tierra. Otro escenario escatológico es el cielo. Otro escenario escatológico es la familia. Otro escenario escatológico es Babilonia. Otro escenario escatológico es la iglesia. Otro escenario escatológico es Babilonia. Es decir, Dios nos dijo por medio de su palabra qué iba a pasar en los últimos tiempos en la iglesia, qué iba a pasar en la tierra, huracanes, terremotos, maremotos, pestes, qué iba a pasar en el cielo, qué iba a pasar en Babilonia, es decir, cómo se iba a mover el anticristo, cómo se iba a mover los falsos profetas. ¿Qué iba a pasar aún en la familia? El Señor dice que en los últimos tiempos los enemigos del hombre serán los propios de su familia. Aún sus hijos entregarán a los padres y los padres entregarán a sus hijos por causa del nombre de Cristo. Entonces, hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos compartir esta importante y valiosa enseñanza que hace parte de las señales que nuestro amado Jesucristo nos dijo que teníamos que comprender, que teníamos que estar atentos, estar alertas para evitar ser engañados, porque la palabra de Dios dice que se levantarían en los últimos tiempos falsos cristos, aún si fuese posible, para engañar a los hijos de Dios, para engañar a los escogidos. Entonces, miren, tan complicado ese tema. Esta noche, pues vamos a traer unos ejemplos con su respectivo sustento bíblico. Recordemos que la interpretación de la palabra es muy amplia, pero deben haber unos estándares y unos métodos para interpretar la palabra. Número uno, la Biblia no se contradice a sí misma. Número dos, debe mirarse el texto con su respectivo contexto. Es decir, quién está hablando ahí, a quién él está hablando, qué está hablando, para con un sistema hermenéutico, con un sistema metodológico, con un sistema sistemático, poder comprender la palabra de manera correcta para que haya una adecuada interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque precisamente una de las características de los falsos profetas es torcer las Escrituras, es malinterpretar la palabra algunas veces
por ignorancia, por desconocimiento, pero muchas veces la tuercen para acomodar su visión errada de la interpretación bíblica, para justificar los malos comportamientos, aún tuercen las escrituras para justificar sus propios pecados. Entonces, miren que aquí estamos hablando de la importancia de qué? De entender y comprender que a la luz de la palabra, Dios nos advierte de que en los últimos tiempos teníamos que tener cuidado de los falsos profetas. Entonces, iglesia, los falsos profetas siempre han estado, siempre. Los falsos profetas no es única y exclusivamente de los últimos tiempos. Siempre han estado. ¿Por qué entonces es tan importante, a la luz de las escrituras, identificar y conocer quiénes son, o mejor aún, quiénes fueron esos falsos profetas que operaron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Qué hicieron? ¿Por qué podemos, a la luz de la escritura, determinar que esos son falsos profetas? Hago un pequeño paréntesis. Podemos hacer una enseñanza, una sola, para hablar de Jezabel, una sola para hablar de Noadías, una sola para hablar de Semaías. Podemos hacer una sola predicación, una sola enseñanza, un solo sermón, para hablar de Bar Jesús, para hablar de Balán, otro para hablar de Ananías, otro para hablar de Sedequías, etcétera, etcétera. Aquí vamos a traer de manera sucinta, de manera ejemplar, los elementos más relevantes, los elementos más importantes para comprender, con la ayuda del Espíritu Santo, a la luz de las Sagradas Escrituras, quiénes eran esos falsos profetas y cómo esos falsos profetas, su comportamiento, lo que hacían, lo que decían, nos permiten como base teológica e histórica para identificar en la actualidad quiénes son los falsos profetas, porque tienen esos malos comportamientos. Hoy muchos que se dicen ser profetas, evangelistas, apóstoles, profetas, pastores, tienen comportamientos como los que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenía Balaán, o como los que tenía Jezabel. Entonces, a la luz de la escritura, cuando vemos en la actualidad hombres o mujeres que tienen ese tipo de comportamiento, que manejan ese tipo de enseñanza bíblica contraria a la correcta interpretación, contraria a la correcta hermenéutica, contraria a la misma palabra de Dios, uno empieza a decir, aquí hay un falso profeta. Este tema es muy importante, es un tema delicado, es un tema espinoso en el sentido de que la misma palabra del Señor dice que no juzguemos, pero recuerde que lo que no podemos es prejuzgar. ¿Qué es prejuzgar? Cuando lanzamos una falsa acusación, cuando estamos señalando a alguien de algo que no ha hecho o que no ha dicho. Pero la misma palabra de Dios nos ordena que tenemos que ser luz. Es decir, que cuando vemos que en una denominación no enseñan la palabra como es, tenemos la autoridad moral y la autoridad que Dios nos da y la autoridad que hemos recibido delegada de Cristo para hablarle a la gente que en ese lugar no se deben congregar. Y si no lo hacemos, aún estamos pecando por omisión, porque si sabiéndose las cosas buenas no las hacemos, estamos pecando por omisión. Nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios, como conocedores de la verdad, de alertarle al mundo, de alertarle a las personas de que en ciertas denominaciones no se deben congregar, porque a la luz de la escritura tienen doctrina errada, tienen doctrina que conduce a la perdición, tiene doctrina que conduce a que la persona se contamine, a que la persona peque, a que la persona se ate. Hay muchas denominaciones que hoy tristemente se dicen ser cristianas, pero no son cristianas. Solamente tienen de cristianos ¿qué? El título. Y por eso es tan importante para las personas que están formándose para ser pastores. El que anhela ser obispo, el que anhela predicar la palabra de Dios, tiene que tener esa autoridad
delegada de Dios, recibida por medio de Cristo, para no temblarle, para con respeto, con argumento, con conocimiento teológico, señalar los falsos profetas. Es una obligación, porque aún el Señor nos envía a juzgar, pero vamos a hacer es juicios de valor. Cuando digo que hacemos un juicio de valor, es porque lo hacemos con conocimiento, porque hay evidencias de lo que esa gente enseña, porque hay evidencias de que a la luz de la palabra lo que están enseñando es contrario a la ley de Dios, contrario a la ley moral de Dios, contrario a las enseñanzas de Cristo. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, estamos pecando por omisión. Y no se trata, insisto, de prejuzgar, porque cuando se prejuzga es cuando estamos señalando a alguien o a una denominación sin haber hecho primeramente el juicio de valor. ¿Y cómo hago un juicio de valor? Conforme a lo que las escrituras enseñan. Si la Biblia enseña que hay infierno y hay muchísima evidencia bíblica que habla de que hay infierno, y si yo veo que una iglesia en su denominación, en su doctrina, manifiesta que no hay infierno, a ello yo tengo que abrir los ojos. Y yo tengo que empezar a analizar qué pasa en esa iglesia, por qué no están enseñando eso, para, si es posible, uno hablar con ellos y mostrarles el error, a la luz de la palabra. No porque nosotros seamos, como dice el refrán popular, unos todos, porque lo único que sabe la doctrina al 100% de manera perfecta y transparente es Dios. Pero Dios nos ha dado la verdad. Cuando una persona, cuando una iglesia ama a Dios y anhela la verdad y quiere conocer la verdad, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo nos muestra la verdad, el Espíritu Santo nos revela la verdad, nos conduce a la verdad, nos lleva a la verdad. Entonces, por eso, qué importante es una iglesia que anhele la llenura del Espíritu Santo, una iglesia que anhele conocer a Dios. Cuando el cristiano anhela ser salvo, cuando el cristiano anhela de corazón conocer a Dios, el Espíritu Santo nos revela al Padre, nos revela al Hijo, nos conduce a toda verdad. Entonces, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos recibido la verdad. ¿Cuál verdad? La de las Escrituras. La verdad que recibimos de Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Él dijo que Él era la verdad. Y eso es lo que estamos esta noche estudiando. Miren, iglesia, dice la palabra, para entrar en detalle, en Mateo 7, versículo 15-16, vamos a leer en la versión, la LBLA, la versión La Biblia de las Américas. Hablando del Señor Jesucristo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Miren tan importante lo que el Señor nos está mostrando esta noche. ¿Qué nos está mostrando? La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Jesús habló. Y cuando Jesús hablaba, no tenía que esa palabra estar ratificada por otro profeta o por testigos, porque era directamente hablando el Hijo de Dios en la tierra. Entonces, iglesia, lo que Jesús dice es ley. ¿Y qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Cuídense de los falsos profetas. Cuando una persona sale a la calle le dicen, cuídense de los ladrones. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que hay un peligro. Cuídense de los falsos profetas. Si eso nos está diciendo que nos cuidemos de los falsos profetas, significa que el falso profeta que trae destrucción, el falso profeta que trae condenación, el falso profeta trae ruina, destrucción, perdición, herejías, blasfemias, pecado, apostasía. Es muy peligroso lo que el falso profeta hace con su palabra. Es muy
peligroso lo que el falso profeta hace con lo que enseña. Es muy peligroso. Por eso Jesús está diciendo, cuídense de los falsos profetas. Cuídense. Es una alerta, es un llamado de atención. Nos está diciendo, cuídense de aquellas denominaciones, de aquellas iglesias, de aquellas personas, hombres o mujeres, que son falsos profetas. Y mire que nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 7 nos está diciendo, vienen a nosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas. ¿Qué significa eso? Porque Jesucristo nos compara a nosotros como ovejas. Él es nuestro pastor. Nosotros somos ovejas de su redil, ovejas de su prado. Él nos pastorea. Él nos llama a nosotros ovejas. Y si esos falsos profetas se acercan a nosotros vestidos de ovejas, es porque no son ovejas, no son del redil de Cristo, no son pastoreados por Cristo, porque no son ovejas. Están vestidos de ovejas, no son ovejas. Colocaron un traje superficial, un disfraz. Hay una falsedad en ellos. No son ovejas, están vestidos como ovejas, pero no son ovejas. Entonces, por eso engañan. Ay, que sonríe, que es agradable, habla bonito, habla sencillo. Cuando predica, me dan ganas de llorar. Y muchos de los falsos profetas utilizan el evangelio para manipular la fe de las personas, para jugar con las emociones de las personas. Hay una manipulación emocional de las necesidades emocionales, de las necesidades espirituales, de las necesidades físicas, económicas de las personas. Y hablan bonito, mensajes de superación, de autoestima, de resiliencia. Lo que el apóstol Pablo nos anunció, que en los últimos tiempos iban a haber personas que iban a hablar, eran fábulas para engañar. Hablan bonito, tienen léxico, oratoria, se visten bien. Aunque hay otros que pues no todos lo hacen de esa manera. Pero en términos generales, cuando usted mira por redes sociales, por televisión, esos falsos profetas, si usted tiene el Espíritu Santo y ha desarrollado el don de discernimiento de espíritus, apenas usted empieza a escucharlo y dice, esto no viene de Dios. La palabra de Dios es muy clara. El Espíritu da testimonio a mi espíritu. El Espíritu de Dios que está en nosotros, que dice la palabra de Dios, que es más fuerte el que está en nosotros, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo de una vez nos dice, eso no lo escuche. A usted no le gusta, usted se siente incómodo. El Espíritu Santo nos está de una vez diciendo que esa palabra no viene de parte de Él, que esa palabra no viene de Cristo, que esa palabra no viene de Dios. Y uno lo siente. Incluso a veces da fastidio escucharlos o verlos. ¿Por qué? Porque esa palabra no viene de Dios. Cuando usted escucha una palabra que viene de Dios, que viene directamente de Dios, cuando Dios usa a un ser humano, cuando Dios usa un pastor para dar una palabra de Dios, usted sabe que eso viene de Dios. Esa palabra usted no lo pone a llorar porque le manipuló sus sentimientos. Esa palabra lo confronta. Esa palabra hace que usted pida perdón, que usted se arrepienta. Esa palabra nos cambia, esa palabra nos transforma porque es una palabra viva y eficaz. Las falsas profecías, los falsos profetas, con su predicación no cambian a nadie. No cambian a nadie. Y las personas siguen atadas al pasado pecaminoso y no cambian a nadie. Entonces, iglesia, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Y sabe qué me llama la atención? Una vez hablaba yo con un pastor y me preguntaba que cuántas personas se congregaban. Entonces yo más o menos le daba como un panorama de la iglesia, porque pues cuando se dirige una congregación no todos son partes de la iglesia.
Algunos solamente son simpatizantes, les gusta lo que uno enseña, pueden escuchar una predicación, uno les envía un mensaje por internet, por WhatsApp, les puede gustar, son simpatizantes del ministerio. Hay otros que ya son amigos del ministerio, van de vez en cuando participan en los eventos que uno hace, se identifican en ciertos aspectos doctrinales con nosotros. Entonces son creyentes que van de vez en cuando, no están bautizados, y a veces van, lo llaman a uno, pastor, una consejería, piden que uno ore por ellos. Y en la misericordia de Dios hay que hacerlo, atenderlos, escucharlos, predicarles, atenderlos, recibirlos con cariño, pero no son miembros. El miembro es la persona nacida de nuevo, la persona que está comprometida con la obra de Cristo, la que se compromete a apoyar los eventos de la iglesia, se compromete con la obra evangelística, que le cumple al Señor, que está en santidad, que está bautizado, que no deja de congregarse, etcétera, etcétera. Entonces, por su fruto los conoceréis. Entonces ese pastor erradamente intentó criticar porque de pronto no había muchas personas congregarse. Entonces yo a ese pastor le señalé muchas iglesias que tienen millones de personas y que a la luz de la escritura son sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Y entonces yo le dije que lo que él me decía no era bíblico. Porque la palabra de Dios dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. Y una iglesia llena de gente, una iglesia con multitudes, eso no es sinónimo de que haya buena doctrina, de que haya santidad. No. En ninguna parte de la Biblia dice que una iglesia con pocos hermanos o muchos es característica de salvación, de santidad, de buena doctrina o mala doctrina. Esos estándares no están en la Biblia. No están en la Biblia. Entonces, es más, tristemente uno mira que las denominaciones muy grandes a nivel nacional y mundial, cuando usted revisa la doctrina, están errados. Tristemente. Son millones de personas engañadas, lo que hoy se le llama el falso cristianismo. Una de las principales estrategias de Satanás hoy en día es engañar a millones de personas tristemente con la misma palabra de Dios, una palabra distorsionada. Acuerde que el diablo le habló a Eva en el Edén con la misma palabra que Dios había dado, pero trastornándola, modificándola a su acomodo, falsificándola. ¿Cómo le habló, cómo le habló Satanás a nuestro Señor Jesús cuando estaba en el desierto? Con la palabra, pero trastornándola, falsificándola a su acomodo, distorsionando la verdad. Muchas denominaciones no usan la palabra de manera correcta. No hay hermenéutica. No hay una interpretación adecuada de las escrituras. No hacen exegesis. Al contrario, hacen y exegesis. Tuercen la escritura. Otra la llevan al campo de la metáfora, a la parte de la metáfora. La Biblia está llena de metáforas. Pero acuerde que hay que mirar el simbolismo bíblico. Dentro de la simbología bíblica, ¿eso qué significa? La misma Biblia se interpreta a sí misma. Pero ellos tuercen el texto de tal manera que lo llevan a un extremo de la metaforización, donde ese pasaje no tenía nada que ver con temas metafóricos. Tuercen la escritura. Y el Señor nos está diciendo que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuál es el fruto que nosotros tenemos que mirar? Número uno, la santidad. Que esa persona esté en santidad. ¿Fácil? No. Porque usted, si no tiene el discernimiento de espíritu, una persona se para frente a usted y usted no sabe si esa persona está en pecado o no. Pero el principal fruto que tenemos que mirar es la palabra. ¿Qué fruto está saliendo de la boca de ese predicador? ¿Qué palabra está dando? ¿Qué está enseñando? Está enseñando
la palabra de Dios como es o está enseñando leche adulterada? Eso es lo que toca mirar. El principal fruto es el fruto de labios, que de esa boca salga palabra bíblica, palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que mirar. El fruto es que esa predicación esté 100% de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Eso es lo que tenemos que mirar. Ese es el filtro. Si esa predicación no está en concordancia con lo que dice la Biblia, ahí ya hay que empezar a abrir los ojos y empezar a mirar si esa iglesia es una falsa iglesia. Porque así como hay pastores, pues hay falsos pastores. Hay iglesias, falsas iglesias. Recuerde que Satanás es el padre de las mentiras. Entonces él quiere torcer todo lo que el Señor ha establecido. Vamos a mirar 7 pequeños ejemplos de manera muy sucinta. Número 1, Jezabel. Número 2, Noadías. Número 3, Semaías. Número 4, Jesús. Número 5, Balaán. Número 6, Ananías. Y número 7, Sedequías. Dice la palabra de Dios. Vamos a mirar el primer ejemplo. El de Jezabel. Dice Apocalipsis 2, versículo 20, versión Reina Valera 60, 1960. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién está hablando ahí en Apocalipsis? Nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo que en la iglesia se tolera. ¿Qué se tolera? Que una falsa profetisa enseñe. Y está señalando a esa mujer con el nombre de Jezabel. Y ya sabemos que bíblicamente en el Antiguo Testamento Jezabel ya había muerto. La esposa del rey Acab, quien manipuló al rey. Una mujer llena de idolatría, una mujer llena de pecado, que tenía muchos profetas consagrados a los falsos dioses. Una mujer ambiciosa, hizo que su esposo se adueñara de tierras que no eran de él, mandó a asesinar para apoderarse de las tierras. Entonces, esta Jezabel, que nos nombra acá nuestro Señor Jesucristo, no es la que ya había muerto. Aquí está hablando de ese espíritu de Jezabel. Está hablando de ese comportamiento jezabélico. Entonces, ¿qué hacía esa falsa profeta o ese falso profeta con ese comportamiento errado jezabélico? Enseña, pero mire la enseñanza. Esa enseñanza errada, esa mala enseñanza bíblica, esa interpretación inadecuada, incorrecta de las escrituras, ¿a qué conducen? A que los siervos forniquen. Y no necesariamente tenemos que mirarlo desde el punto de vista literal de la fornicación, desde el punto de vista sexual, sino fornicar especialmente, directamente, específicamente con temas doctrinales. Porque recordemos que en Apocalipsis se habla que Babilonia la Grande va a ser ¿qué? Destruida. Junto con ella, quienes fornicaron, quienes bebieron de su cáliz. Es decir, aquí estamos hablando de una fornicación espiritual. Es decir, enseña una doctrina diferente y hace que la iglesia acepte una doctrina diferente. Entonces, cuando la iglesia, cuando el cristiano, cuando el pastor acepta una doctrina diferente, está fornicando. ¿Está qué? Fornicando con relación a la sana doctrina. Está siendo infiel a la sana doctrina. Está fornicando de manera directa con relación a la santidad de la palabra. Es una infidelidad
a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando hay un falso profeta que tiene una enseñanza errada, y la enseñanza errada conduce a la iglesia a fornicar espiritualmente, porque ya no es fiel a la palabra verdadera, sino que ahora es fiel a un mensaje adulterado. Entonces, cuando la iglesia se contamina, cuando la iglesia recibe mala doctrina, empieza a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y cuáles son las cosas sacrificadas a los ídolos? Muchas. Porque aquí recordemos que hay un enorme simbolismo. No está hablando de que usted va y come entonces X y comida. Que por supuesto la Biblia enseña de manera directa que no podemos comer cosas que han sido consagradas a los ídolos. Porque es una cultura del Antiguo Testamento donde llevaban una comida, unas ofrendas en comida, en frutas, en carnes, se la colocaban a los falsos dioses, pidiéndole a esos dioses que bendicían esos alimentos y después ellos dejaban una parte y la otra se la comían. Dios prohíbe eso. Dios prohíbe eso. Aquí no estamos hablando literalmente de ese tipo de alimentación. Estamos hablando entonces que la falsa doctrina conduce a la fornicación espiritual. Y eso entonces conduce ¿a qué? A la idolatría. ¿Por qué? Porque la buena doctrina me conduce a mí a adorar a un solo Dios, al único Dios verdadero. Cuando recibo mala doctrina, entonces esa doctrina pues ya no viene de Dios. Y al creer una doctrina que no viene de Dios, empiezo a querer, a creer y a adorar o a servir a otro Dios, no al Dios de la Biblia. Ahí se está ¿qué? Generando ¿qué? Idolatría. Si usted aplica una doctrina en su casa que no es bíblica, está entonces aplicando la enseñanza de un falso Dios. Y por ende está siguiendo a un falso Dios. Y por ende obedece a un falso Dios. Y por ende ama a un falso Dios. Y la Biblia es muy clara que no podemos servirle a dos señores. Por eso es tan peligroso la mala doctrina y las malas enseñanzas. Delicado, delicado el tema, iglesia. Muy delicado lo que estamos estudiando esta noche, iglesia. El Señor quiere que estemos ¿qué? En santidad. Pero la primera manifestación de esa santidad es oídos santos que se santifican con la palabra de Dios. Bocas santas, porque se están santificando cuando nombramos la palabra de Dios como es. Amén, iglesia. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver el mal ejemplo de Noadías. Es un falso profeta. Dice la palabra: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de quién. Acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme ¿qué? Miedo. Ojo con esto. Los falsos profetas predican para que la gente se llene de miedo. Aclaro, la Biblia es muy clara, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo le temo a Dios, porque es un Dios santo, santo, santo. Hay que temerle a Dios, que es el único que tiene el poder para condenar y salvar. Al diablo no hay que temer, pero los falsos profetas llenan a la gente de miedo. Que viene un huracán, que se va a destruir Medellín, que se va a destruir Cali, que se va a destruir Pereira, y todo el tiempo lanzando profecías de destrucción. Y si en algún momento pues hay un huracán, hay un temblor, un volcán que destruye cierta parte de un territorio, cierta ciudad, cierto pueblo, pues eso ya está profetizado. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos todos esos desastres naturales iban a pasar. Y un falso profeta nunca va a decir: mire, es que viene destrucción sobre Villavicencio porque aquí hay homosexualismo, idolatría, ¿no? El verdadero profeta le dice a la gente que se arrepienta,
porque viene una destrucción de la ciudad, no, viene una destrucción del mundo entero en el juicio final. Un falso profeta tiene que decir a la gente que se arrepienta, porque hay un Dios santo airado con el pecador. Eso hace el verdadero profeta. El verdadero profeta le dice a las personas que se arrepientan porque viene un juicio. Eso es lo que hace el verdadero profeta. El verdadero profeta le dice a la gente, cambie, ame a Dios, arrepiéntase. Eso es el verdadero profeta. Que la gente busque a Dios, que la gente se arrepiente. Y el verdadero profeta habla de destrucción, claro, pero es una destrucción final donde todo hombre tiene que darle cuentas a Dios de lo que hizo. Aún tenemos que darle cuenta de las palabras ociosas que salieron de nuestra boca. Eso es el verdadero profeta. ¿Profetiza destrucción? Sí, claro, pero es la destrucción final del pecado, la destrucción de Satanás y los demonios, la destrucción de la humanidad que no se arrepintió, la humanidad que rechazó la gracia de Cristo. El falso profeta asusta a la gente con desastres naturales. Eso es el falso profeta. Hay una iglesia donde hablan del espíritu de la profecía y le hablan a la gente del oído y le dicen, Dios me mostró que se va a ganar un carro, pero a muchos les dicen, Dios me muestra que se va a accidentar, Dios me muestra que se va a enfermar, Dios me muestra que le va a caer un rayo en su casa, lanzando profecías para infundir miedo. El evangelio no es para infundir miedo, porque la palabra evangelio dice las buenas nuevas de salvación. La Biblia no es para infundirle miedo a nadie, al contrario, la Biblia nos llena de esperanza. La Biblia nos llena de confianza en Dios, nos llena de fe. La Biblia está llena de promesas. Por supuesto, la Biblia habla de las consecuencias del pecado. El Evangelio tiene que hablarse y enseñarse de manera completa. El panorama bíblico es completo. A la gente se le habla el amor de Dios. De tal manera Jesús murió por la humanidad. De tal manera Dios envió a Jesús a que muera en la cruz por la humanidad. ¿De cuál manera? Pues de un amor muy grande. De tal manera amó Dios al mundo. Es un amor tan grande manifestado en el sacrificio de Jesús. Pero hay que leerlo completo para que todo aquel que en él crea y sea salvo. Entonces, el verdadero profeta habla de arrepentimiento, habla de que hay una segunda oportunidad en Dios. El verdadero profeta habla de nacer de nuevo, de que las cosas viejas han pasado, ahora son nuevas y somos nuevas criaturas, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El verdadero profeta habla que en Cristo se pueden solucionar los problemas del alma, se pueden romper las ataduras, las adicciones, que el que robaba ya no lo haga más, el que era alcohólico deja el alcohol, romper los vicios, esas ataduras carnales. Eso hace el verdadero profeta. Infunde esperanza y aliento, porque el evangelio no es para caerle al caído, sino para levantar al caído. Jesucristo lo hizo con la mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio. El que dijo Jesús, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nadie lo hizo. Sus propios pecados los acusaba. Pero Jesús nunca aplaudió el pecado de esa mujer. Nunca. El Señor le dijo, nadie te señala, nadie te culpa. Yo tampoco lo hago, el que pueda hacerlo. Pero le dijo, vete y no peques más. Le mostró la misericordia, le mostró el perdón, pero le mostró el camino. ¿De qué? De arrepentimiento, de salvación. No lo vuelvas a hacer, cambia. Vete y no peques más, cambia, cambia. Deja el pecado. Eso hace el verdadero profeta. Muestra el problema a la luz de la palabra, pero da la solución. ¿Cuál es Cristo? ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la conversión? ¿Cuál es ir a la iglesia? Eso hace el verdadero profeta. El falso profeta asusta, llena de miedo a la gente, llena de temor. Es un temor muy diferente. El temor santo es el que debemos tener. Es un temor hacia Dios, donde no queremos ofenderlo, donde no queremos pecar frente a un Dios tan bueno y tan misericordioso que nos ha perdonado. Temer a Dios.
Hago un paréntesis, miren, iglesia, para que comprendamos mejor el temor a Jehová. Cuando se acercó Moisés en el monte Sinaí a recibir la tabla, Dios le dijo al pueblo que se santificara, que hicieran ayuno, que lavaran sus ropas. Y todo el pueblo se estaba acercando a la montaña, al Sinaí. Dice la Biblia que se escucharon truenos y relámpagos cuando Dios hablaba. Y dice la Biblia que la gente se llenó de miedo, de temor. No quisieron acercarse más a la montaña. No querían ni siquiera mirar la montaña. Y el pueblo le dijo a Moisés, vaya, Moisés, y suba y hable usted por nosotros. Hubo tanto miedo y temor de la gente cuando escuchó la voz de Dios. Ojo con lo que él va a decir. Pero en ese momento era Dios hablando de amor. Era Dios mostrando su ley moral, los 10 mandamientos que son perfectos, completos y eternos. Dios ahí no venía a castigar a nadie, ni a corregir a nadie. Ahí no estaba él juzgando a nadie, él vino como el Dios de amor a mostrar el camino de la excelencia, a mostrar el camino de salvación, a mostrar su ley, a hacer un pacto con Israel, el pacto de la ley. Entonces, iglesia, hay que temerle a ese Dios. La gente le dio mucho temor cuando lo escucharon en el monte Sinaí. Imagínense cómo será el temor de escuchar a Dios en el día del juicio. ¿Cómo será el temor de escuchar a Dios cuando está enojado, cuando está bravo? ¿Cómo será el temor de escuchar a Dios cuando castigue a la tierra? Se dio tanto temor cuando venía a entregar su ley. Generó tanto miedo, tanto temor y tanto pánico a los israelitas cuando escuchaban a Dios en la montaña, haciendo un pacto con ellos. Que el Señor nos guarde, que tenga misericordia de nosotros, que el Espíritu Santo nos permita caminar en santidad y ser fieles al Señor. Que Dios nos guarde del día grande y temible de la ira de Jehová. Claro, hay que temer al Señor, pero es un temor santo. Y ese temor me aleja del pecado. Ese temor me conduce a la santidad. Ese temor me conduce a valorar la obra de Cristo en la cruz. Ese temor me conduce a santificarme. Pero el miedo que infunden los falsos profetas no cambia a nadie. El miedo que infunde el falso profeta desanima a las personas, traen desánimo, la desalienta. La persona quiere hacer algo para Dios y aparece el falso profeta diciendo que no lo haga. Desanima a las personas. O sea, tiene un sueño, tiene un proyecto y aparece el falso profeta con palabras que no son de parte de Dios. Como dice el refrán popular, como ave de mal agüero, infundiendo palabras de miedo, de temor, de angustia, de ansiedad, de negativismo. Por eso es que aquí vemos cómo este hombre, Noadías, estaba infundiendo miedo para que Israel no reconstruyera el templo. Es un miedo que impide que la persona avance en los propósitos de Dios. Es un miedo que impide que la persona le crea a Dios, le crea a Dios. Y acá lo que Dios nos está mostrando es que eso lo hace un falso profeta. Porque hay muchas profecías que humanamente en la carne pueden dar miedo. Cuando se hablan de guerras, rumores de guerras, claro, eso puede dar miedo. Huracanes, desastres naturales, claro, eso puede dar miedo. Cuando dice que viene persecución para la iglesia, claro, todo eso puede dar miedo. Pero es un miedo distinto. Es un miedo que no me hace retroceder en el camino cristiano, sino que me hace avanzar. Porque esa escatología bíblica donde hay profecías y se profetiza sobre lo que va a pasar en los últimos tiempos, no es para que yo me asuste, sino para que me prepare. La profecía bíblica es para que el cristiano despierte. La profecía bíblica es para enderezar al pueblo, enderezar lo torcido,
para exhortar. La profecía bíblica es para que el pueblo se enderezca. La profecía bíblica es para que el pueblo se aliste. Si la Biblia dice que van a haber guerras y rumores de guerras, que nación se levantará contra nación y pueblo contra pueblo, lo estamos viendo, nos alistamos más. Y a mí no me llena de miedo que la guerra, que la bomba, no nos va a dar miedo. Eso está escrito, tiene que pasar. Gloria a Dios, con mis propios ojos estoy viendo el cumplimiento de la profecía. Gloria a Dios. Pero me lleno de fe y de esperanza porque sé que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Maranata, Maranata, dice la Biblia. Ya viene Cristo, está a las puertas, ya vienen las trompetas, ya viene la fiesta en el cielo, vienen las bodas del Cordero. ¿Por qué me tengo que asustar? Lo que está pasando en el mundo, inestabilidad política, inestabilidad social, económica, todo está profetizado. Y a mí eso no me tiene que asustar, que llegó al gobierno un comunista y entonces va a establecer el comunismo. Pase lo que pase en el mundo, nosotros confiamos en la protección de Dios, nosotros confiamos en la misericordia de Dios, nosotros creemos que todo eso tiene que pasar para que venga Cristo. Si yo estoy en contra de todo eso que está pasando a nivel mundial, es como querer entonces que Cristo no venga. No, todo eso tiene que pasar. Que yo lo rechace es diferente, porque como cristiano tengo que rechazar el pecado. Que un gobierno está estableciendo leyes para promocionar los pecados y promocionar las desviaciones sexuales. Claro, yo tengo que rechazar eso. Somos la voz moral, somos la voz de la conciencia aquí en la tierra por medio del Evangelio. Y tenemos la obligación de hacerlo, somos la luz, somos la sal. Pero no puedo yo hacer acciones para impedir que eso suceda, porque eso tiene que suceder. Eso lo dijo el Señor. Lo hemos estudiado muchas veces. En su palabra dice, ¿cómo iba a ser el comportamiento de los hombres en los últimos tiempos? Amadores de sí mismos, narcisos, ávaros, egoístas, ambiciones, violentos, sanguinarios, todo lo que estamos viendo. Que íbamos a estar como en la época de Sodoma y Gomorra, que íbamos a estar como en los tiempos de Noé, todo eso lo estamos viendo. Que eso aflige nuestro corazón, claro, porque humanamente a mí me dan ganas de llorar cuando veo tanta gente condenada, pero es una aflicción donde a mí me da ese dolor, esa misericordia que el Señor coloca en nuestros corazones para orar y para interceder. Pero no es de miedo, es al contrario, no es una agonía de temor ni de miedo, es una agonía de misericordia de saber que esas personas, si parten, se van para el infierno. Y yo no soy una persona exagerada, es que eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a mirar el ejemplo de Semaías, ahí mismo en Nehemías, del versículo, capítulo 6, versículos 9 y 12. Nehemías 6, 9 y 12. Dice la palabra, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Ya entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían ¿qué? Sobornado. Entonces, característica de un falso profeta, no es enviado por Dios. Y es lo que hemos estudiado. ¿Qué hace un falso profeta? Seduce para que la gente peque. ¿Qué hace un falso profeta? Infunde miedo. ¿Qué hace un falso profeta? No es enviado por Dios. Y peor aún, aquí dice la palabra que fue sobornado, que recibió prebendas, dinero de Tobías y Sanbalá, que eran enemigos de Israel y no querían que el templo se levantara. Entonces, ¿qué hace un falso profeta? No es enviado por Dios. ¿Para qué? Para engañar, para robar, para infundir miedo,
para traer destrucción, para traer fornicación, para introducir herejías, blasfemias, apostasía, que hace un falso profeta que no es enviado por Dios, introduce el pecado, la idolatría. Terrible, iglesia. Terrible. Vamos a ir al cuarto ejemplo. Bar Jesús. Hechos 13, versículos 6 y 8. Dice la palabra. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Oiga, tremenda palabra. ¿Qué hacía Bar Jesús? Torcer el camino. Terrible, ¿no? Terrible. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. ¿Qué hacía este falso profeta? Practicaba la adivinación. El Señor me dijo, y Dios no le ha dicho nada. El Señor me muestra, y Dios no le ha mostrado nada. Espíritu de adivinación en esos falsos profetas. Mucho cuidado. Practicaba la magia. Uy, es que hizo liberación, sanidades, milagros, convirtió el agua en vino. Acuerde que eso hicieron los brujos allá al lado del faraón. Moisés tiró la vara y se convirtió en la serpiente, y los hechiceros y astrólogos y magos del faraón también hicieron lo mismo. El diablo hace falsos milagros, falsas señales, falsos prodigios. Esa es una de las primeras y principales características también del anticristo. Los falsos milagros, prodigios, descender fuego del cielo, dice la palabra. Entonces este falso profeta le metía brujería, ocultismo, esoterismo. ¿Qué se está viendo ahorita en las iglesias? Nueva era, actos de nueva era en las iglesias, meten meditación, llenan los altares de árboles de Navidad, pesebres, tradiciones paganas, porque todo eso es pagano, eso no está en la Biblia, eso no se celebra, Dios no ordena celebrar eso. Entonces, ¿qué hacen los falsos profetas? Los famosísimos actos proféticos. En ninguna parte de la Biblia encontramos a Jesús o a los discípulos, a los apóstoles haciendo actos proféticos. En ninguna parte de la Biblia usted ve a Jesús tirando sal o a los apóstoles tirando sal. Eso no es bíblico. Que usted tira sal para que se le vaya la ruina, se le vaya la mala suerte, para que se le vaya la escasez. Pues eso hacen los brujos y los hechiceros. Eso hace el chamán. La gente va donde los chamanes, donde el hechicero, para que les enseñen a hacer esas brujerías, esos rituales, fetichismo, agüeros. Si eso fuera cierto, pues ningún cristiano tendría necesidades, ninguno. Usted ahí compra un kilo de sal y lo tira. Y usted le pone toda su fe a la sal. Entonces eso es tan peligroso porque la gente le cree más a los 7 granos, a la espiga, le cree más a la sal que a la palabra de Dios. Y muchas veces el problema económico es por el pecado o porque Dios quiere pasarlo por un desierto. Pero la gente, como es tan dada por naturaleza a la idolatría, a los agüeros, a la hechicería, venimos con esas tradiciones, peor que el católico. Cuando éramos católicos, incencio, jueves y viernes santo. Cuando éramos católicos, agua bendita. Pero ahorita el cristiano es peor, tiene más agüeros, porque se han inventado miles de actos proféticos. Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué oro? Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué ayunamos? Si yo puedo solucionar todo tirando granos, tirando sal. ¿Dónde en la Biblia se enseña eso? ¿Dónde Pablo, que hizo 14 cartas, 14, ¿dónde Juan, que escribió 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, que escribió el libro de Juan, el Evangelio de Juan?
que escribió el Apocalipsis, que escribió las 7 cartas, una carta para cada una de las iglesias de Asia, siete cartas a 7 iglesias, donde él está diciendo, iglesias, reúnanse y hagan esto. Iglesias, reúnanse y denle 7 vueltas alrededor de su casa, 7 vueltas alrededor de la iglesia, 7 vueltas alrededor de la persona enferma y se sana. ¿Dónde está eso? ¿Dónde Jesucristo le dijo, venga, Jairo, tu hija, tranquilo, no se murió, no se preocupe, ella está dormida, pero no se preocupe, vamos a darle 7 vueltas alrededor de tu hija y ella va a vivir, no se preocupe, tranquilo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Y se han inventado cualquier cantidad de actos proféticos y eso ante los ojos de Dios no está bien visto, porque ante los ojos de Dios se llama agüeros, se llama fetichismo, creer en las cosas. Eso es idolatría, creer en las cosas y no en Dios. Creo en el acto profético y no en Dios y no en el poder de Dios. Entonces le dicen, no, es que eso le falta revelación. Usted no ha entendido la palabra. No, es que la palabra ya está revelada. Yo no puedo inventarme doctrina, yo no puedo decir que eso está en la Biblia cuando no está. Y siempre dicen que es que le falta revelación. Es que eso es muy profundo y usted no tiene ese nivel de entendimiento. No, es que el Espíritu Santo es uno solo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, yo entiendo las Escrituras porque una de las funciones del Espíritu Santo es enseñarme la palabra, enseñarme la verdad. Pero como no aplican la interpretación bíblica, no hacen hermenéutica, no hacen exegesis, entonces tú eres en la escritura. No, miren, es que Eliseo echó y unas hojitas y miren que Eliseo las sal. Sí, pero bíblicamente sabemos que esos milagros tenían un propósito, respaldar en su momento al profeta, mostrar que Dios estaba con él. Esos milagros en el Antiguo Testamento, cuando usted los compara, son sombra y figura de Cristo. Todos los milagros de la Biblia, usted los compara, son sombra y figura de Cristo. El Antiguo Testamento es sombra y figura de Cristo. El Antiguo Testamento es la sombra y la figura del Nuevo Testamento. Lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Todos los milagros que usted vean que algún profeta hizo en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. A Cristo. Miren los milagros. Y cuando usted mira simbólicamente qué representaba Moisés, es una figura simbólica del verdadero apóstol, del verdadero enviado, que es ¿quién? Jesús. Cuando usted mira el que reemplazó a Moisés, Josué, el conquistador, que tenía que ir a conquistar la tierra prometida. Si usted mira, conquistó una parte, no toda, porque el verdadero conquistador es Cristo. Él es el que realmente deja todo completo. Si usted mira, ya leído la Biblia, el profeta Elías dejó unas cosas que tenía que hacer que no las hizo. Hay cosas que Elías tenía que hacer que murió que no alcanzó a hacerlas, porque el profeta que hace todo perfecto y no deja nada a medias es Jesús. El conquistador completo que no deja nada a medias es Jesús. Miren, Moisés sacó a la gente por el poder de Dios de Egipto, pero murieron en el desierto solamente 2 personas de las que salieron con Moisés, entraron a la tierra prometida. Las primicias, 2 personas nomás, porque él no era el verdadero libertador que saca realmente de manera completa a la humanidad de Egipto es Cristo. Aún cuando usted mira los personajes bíblicos de la Biblia, son figuras, sombras y figuras de Cristo. Miren quién era Adán. Dice la palabra, el primer Adán, y después aparece Jesús. ¿Y cómo lo llama la Biblia? El postrer Adán, el postrer Adán. Ah, que caía maná y alimentaba a los israelitas y que caía por las noches. ¿Qué es el maná? Pues dice la Biblia que Jesucristo es el maná, pero es el maná que descendió vivo del cielo. Jesucristo nació de noche, el maná llegaba de noche, pero ese maná se descomponía, el que caía en el Antiguo Testamento, y el nuevo maná que es Cristo no se descompone. Miren, revisen todos los milagros de la Biblia, son sombra y figura de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es centrocrística, la Biblia nos habla de Cristo, la Biblia enseña a Cristo. En Génesis 3:15 arranca el plan de salvación. Y esa promesa que Dios da a la serpiente cuando peca, se ve ahí en Juan 3:16. En Juan 3:16 se ve. En Juan 3:16 se ve la enseñanza bíblica de esa promesa que nos dio nuestro Señor, en nuestro Padre Celestial, allá en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 arranca, en Génesis 3:15, la escatología, plan de salvación, primer juicio. Y en Juan 3:16 vemos cómo Dios está diciendo, miren, de tal manera amó Dios al mundo, ahí envió Jesús. Esa promesa que dio en Génesis 3:15.
Entonces, iglesia, por eso son importantes esos temas. Una interpretación pobre de la Biblia o mala interpretación, entonces justifican con cualquier versículo los actos ¿qué? Proféticos. Con cualquier versículo. No, que tire esto, que tire aquello, que mire que David tira una piedra, entonces te coja también tira una piedra. Pero ¿dónde dice eso? ¿Dónde Pablo reunió a Timoteo, a Tito, y le dijo, venga, tiremos piedras? Y después uno ve la enseñanza. Y entonces se reunió Tito, y se reunió Timoteo y le enseñó a la iglesia de Asia, de Esmirna, de Filipos, de Corintios, que tiraran piedras. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? En ninguna parte. Pedro se reunió ahí en Jerusalén con los nuevos seguidores, los que se convirtieron el día del Pentecostés, y todos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y él dijo, arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Él no dijo, sí, 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 vamos a tirar sal, hagan la fila, venga, los marco en la frente, espere que muestre ramo y los marco en la frente. No, nada, nada, solamente dijo, arrepiéntese y bautícese. Cuando él hace la primera predicación el día del Pentecostés. Nosotros lo hemos leído en Hechos 2, Hechos 3 de los apóstoles. Entonces, mi iglesia, ¿qué hace este falso profeta? Torcer el camino. Mire que ¿a quién le querían predicar? Al precónsul, a un hombre importante. Él quería escuchar la palabra de Dios, dice ahí, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así traduce su nombre, es decir, Bar Jesús. Ese se le estaba ¿qué? Resistiendo. Pero ¿qué quería él? Mire lo que quería. Ese mago, ese falso profeta, ese Bar Jesús, que también dice que se llama Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. El procónsul quería oír la palabra de Dios. Dice, deseaba oír la palabra de Dios, dice ahí en el versículo 7. Y en el versículo 8 dice que este falso profeta, procurando apartar de la fe al precónsul. Que el precónsul ya no creyera. Que el precónsul se desviara de la palabra, se desviara del camino. Entonces miren tan peligrosas las falsas profecías. Miren tan peligroso el falso profeta. Para que usted ya no escuche la palabra de Dios, sino la palabra de él, la palabra del hombre, la palabra humanista, la palabra ateísta, la palabra llena de agnosticismo, llena de ignorancia, la palabra llena de la fuente del árbol prohibido, de la palabra llena de maldad, llena de iniquidad, llena de aspid, llena de concupiscencias, para que la persona se desvíe. La persona escucha mala predicación, se desvía. La persona empieza a escuchar malas enseñanzas, se desvían de la verdad. Ahí le llama eso como comezón de oír, escuchar allí, escuchar allá. Yo le he dicho, escuchen una sola voz, ¿cuál? La de Dios. Escuchen una sola voz, la de Dios, en la Biblia. Lean la Biblia, escuchen la voz de Dios. Entonces, iglesia, miren tan peligroso eso. Vamos a mirar segunda de Pedro 2:15 para poner el ejemplo de el otro, Balaán. Y también vamos a mirar de Balaán, Judas 1:11. Dice la palabra en 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire lo que hace el falso profeta. Dejan el camino recto. Terrible, ¿no? Dice la palabra. Amó el premio de la maldad. Judas 1:11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín
y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Qué cosa tan terrible. Mira, ahí están hablando de lo que le pasó a Caín, de la rebelión de Coré, que se sucedió en el desierto, que ustedes ya lo leyeron. Entonces, ¿qué hace Balaán? Le sirve a Mamón porque vende el don. ¿Cuántos hoy predican por amor al dinero y no a las almas? ¿Cuántos hoy predican por amor a la vanagloria, a que los alaben a ellos, para recibir ellos los aplausos? ¿Cuántos predican es por el dinero? O sea, el don lo han que vendido. Sus dones intolentos los ponen al servicio de Mamón. Y mire todo lo que la Biblia nos habló ahí. Recibiendo el premio de la maldad, nos dice ahí en Judas, y perecieron en la contradicción de Coré. Es decir, que es muy triste, pero la palabra está hablando que esas personas que van a perecer, van a perecer. Entonces, iglesia, vamos a mirar el ejemplo de Ananías, Jeremías 28:15. Dice la palabra: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Entonces, ¿qué hace ese falso profeta? Lanza una falsa profecía de esperanza. La persona está en un momento de tribulación, en un momento, no sé, de reprensión o de prueba, pero llega el falso profeta y dice: tranquilo, mañana va a estar bien. No, solamente Dios sabe si mañana va a estar bien. Señor, te sana, no sabemos. Entonces el profeta tiene que ser muy responsable, y si habla algo y dice que es de parte de Dios, tiene que estar seguro que es de parte de Dios, para no crear una falsa esperanza. Y yo con esto, es muy diferente que uno diga: confíe en las promesas del Señor, porque están en la palabra de Dios y porque ahí están y uno se las puede leer. Y la esperanza que se infunde es la esperanza del Evangelio, la esperanza de la misericordia de Dios, la esperanza que en la prueba del Señor está con nosotros, la esperanza que Dios tiene el poder para hacerlo si Él quiere hacerlo, si Él la voluntad de hacerlo. Pero el falso profeta lanza una falsa profecía de esperanza y no muestra que la persona tiene que cambiar. Hay personas que están pasando momentos difíciles y uno va y le dice: ore, miren, usted tiene que cambiar para que su vida sea transformada. El Señor puede solucionar esta dificultad que usted tiene, pero hay que cambiar, porque mucha gente quiere el milagro, pero no quiere cambiar. Entonces Dios, cuando envía a un verdadero profeta, es para que la persona cambie, para que la persona se arrepienta, pida perdón. El falso profeta habla de la esperanza, habla de la solución, pero no le muestra la raíz, no enseña de santidad, no enseña que la persona tiene que cambiar, no enseña que la persona tiene que arrepentirse. Miren, el ejemplo de Sedequías. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 10 al 12. Dice la palabra: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de las puertas de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Keanaán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así: ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y ya que hemos leído la Biblia, sabemos que eso no sucedió. Pero lo más complicado es que es un falso profeta lanzando una falsa profecía que generó después destrucción al pueblo, porque Dios no había dicho que salieran a la guerra. Y es una falsa profecía tan delicada que automáticamente contagió y contaminó a las demás personas para que los demás profetas aceptaran esa mentira. Entonces,
Uno ve grandes denominaciones donde hay unas falsas profecías y todos los demás pastores y todos los de la iglesia las creen y las repiten. Se expande esa mentira, se riega esa mentira. Qué tema tan complejo, iglesia, el que hemos hablado esta noche. Por supuesto, hay elementos, muchísimos elementos para analizar, meditar, pero yo creo que con estos elementos que hemos estudiado esta noche uno puede identificar un falso profeta, porque el falso profeta es una estructura espiritual, es un comportamiento, y se evidencia por los frutos, se evidencia por la palabra, se evidencia porque generan esa seducción, idolatría, infunden miedo, no son enviados por Dios, quieren torcer el camino, venden el don, se regalan por la plata, le sirven a la riqueza, le sirven a la mamón, dan una profecía de esperanza contrarias a la esperanza bíblica, falsas esperanzas, están diciendo mentiras. ¿Y cómo nosotros entonces debemos actuar frente a eso? Con autoridad, con discernimiento. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Estudiando la palabra de Dios, llenándolos del Espíritu Santo, tener ese discernimiento de espíritu, el Espíritu da este testimonio a nuestro espíritu. Pero la mejor manera es conociendo la palabra. Cuando alguien está enseñando, alguno puede mirar, no, eso no es bíblico. Ya, así de sencillo. ¿Es un falso profeta? No, pues miremos si es que de pronto la persona no conoce. Venga, hermano, eso que usted está enseñando no es bíblico. Hay un error doctrinal, usted está interpretando mal ese pasaje. Ese pasaje no habla de eso, habla de esto. Pero pues si uno ve que esa persona ya tiene todo lo demás, y uno ve que esa mala interpretación la están usando para su propia conveniencia, uno ya puede decir, aquí hay una falsa denominación, aquí hay un falso profeta. Hay personas que se han equivocado. Sí, yo en el pasado me equivoqué muchas veces por la falta de conocimiento, la falta de experiencia, la falta de preparación. Venía de unas iglesias con esa escatología equivocada, con ese evangelio de la prosperidad, de los actos proféticos. El Señor, por su gracia y misericordia, me ha conducido a la verdad, pero hay una responsabilidad ya personal de querer entonces indagar la verdad, conocer la verdad, estudiar la verdad. Entonces, pues miremos, la persona que está en ese error, venga hermano, eso no es bíblico. Nosotros cumplimos ante Dios de ser atalayas y llevarle la palabra que es, y hacerlo con argumentos, porque la palabra no es para contienda, pero usted puede decirle, mire, la palabra de Dios enseña esto, usted lo puede hacer, y el Señor da la autoridad, y el Señor respalda porque es que no es la palabra mía, ni es lo que yo creo que es, o lo que se me vino a la cabeza, lo que mi imaginación me muestra, no, es lo que la palabra de Dios enseña. Y pues yo respalda esa enseñanza porque es la palabra de Él, es la palabra de Dios. Entonces, iglesia, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos permita seguir entendiendo y comprendiendo estas palabras. Padre bendito, nos presentamos delante de ti para darte gracias, amado Dios, por la enseñanza que esta noche hemos compartido. Te pido, Padre, la gloria, que sea una enseñanza de edificación, una enseñanza que nos llene de fe, una enseñanza que nos permita crecer en doctrina, una enseñanza que nos permita identificar las falsas denominaciones, los falsos profetas, y que podamos con amor, con autoridad, con misericordia y con preparación bíblica, mostrar a las personas que salgan corriendo de esos lugares. Es una obligación nuestra, Padre, como la sal de la tierra y como luz en este mundo. Es una obligación nuestra cumplir con la gran comisión. Esa gran comisión, para poderla cumplir de manera eficiente y con calidad, porque estamos trabajando para Dios, no para el hombre. Y para Dios debemos hacerlo todo con excelencia. Debemos prepararnos. Y esta enseñanza, Padre, nos conduce a esa preparación. Nos falta mucho, Padre bendito. Nos falta demasiado. Pero estamos en este camino, con ese anhelo, con ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir conociendo. Danos discernimiento, que tu Santo Espíritu nos conduzca a la verdad. Guárdanos de las herejías, guárdanos, Padre bendito, de la apostasía. Guarda nuestros corazones de cualquier error doctrinal, de cualquier interpretación inadecuada y errada de las Escrituras. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, guarda nuestro conocimiento, nuestra conciencia, nuestro espíritu,
Quita aún de nosotros, Padre, conforme a tu poder y tu misericordia, de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos y recuerdos, cualquier enseñanza contraria a la enseñanza pura y verdadera. Padre, esta noche te pido de manera especial que seas tú, con tu Santo Espíritu, bendiciendo, ministrando el corazón de las personas que escuchan esta enseñanza, para que ellos se llenen más y más de tu verdad y sean esos hombres y mujeres instrumentos en tus manos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Amén. Amén.